Ya. ¿Qué nos depara esta semana? La semana pasada tuvimos nosotros nuestra evaluación, la cual ya está publicada en las notas en, en nuestro sitio, en el MS. Eh, ya hemos visto algunas de estas cosas, ¿ah? Aquí en los puntos críticos, en la etapa del proceso, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y hoy día vamos a reforzar estos tres grandes bloques de instrucciones, que son las que menciona ahí en el libro, lo que se denomina la programación estructurada. La programación estructurada se fundamenta en esas tres secuencias, en esos tres grupos o grandes conjuntos de instrucciones, lo que se va a denominar instrucciones secuenciales, lo que se va a denominar instrucciones iterativas y lo que se denominan instrucciones condicionales. Y si alcanzamos a ver el concepto de funciones, teniendo claro esto y esto, en términos de conceptuales, empezamos a programar ya y a repetir esto hasta que lo hagamos un todo en nuestra cabeza. Esa es la manera. Después ya le vamos agregando más elementos, vamos a ver qué variables globales, vamos a ver qué significa el paso parámetro, que es decir, entregarle algún argumento a una función, desde el punto de vista matemático, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con función es del mismo concepto que ustedes pueden tener en matemática. Después vamos a ver lo que son las strings, las tuples y las listas, que son elementos propios de Python para manejar datos. Del 14 al 18 va a haber una evaluación, una prueba escrita, en la misma estructura que la que tuvimos, pero ahora es de programación. Yo les voy a poner trozos de programa y ustedes tienen que decirme qué es lo que hace. Y esas sí van a ser varios. Y el mismo día jueves de la prueba que corresponda. Para finalmente terminar con los archivos de lectura y escritura y qué es un problema o un proyecto de programación y mandar el proyecto de programación y ustedes lo desarrollan y eso sería la nota final. Así que todo lo que nos resta solamente tiene que ver con programación. Teniendo claro eso, volvemos nuevamente a acá, en este documento que ustedes tenían acá, que era el de computación. Aquí Profe, encuentran toda la base. ¿Sí? y con respecto al segundo semestre en computación 2 también seguiríamos con programación en Python. Exactamente, pero ahí ya profundizamos todos estos temas. Ahí partimos Ah, programando ya. el primer semestre, del primer día de clases, y partimos resolviendo problemas ya más reales en el fondo de lo que esperarían ustedes, que es procesar grandes volúmenes de datos. Ya. Yo les voy a pasar, por ejemplo, datos. Es interesante la pregunta para que ustedes vean para dónde vamos. Aquí estamos, es como estamos en primero y segundo básico, aprendiendo a leer y escribir. Y ya en tercero y en cuarto nos piden que hagamos composiciones. Sí, ya tenemos los elementos. Es la misma historia acá. Los conceptos son los mismos, no hay conceptos nuevos en el computación 2. El único concepto nuevo que podemos incorporar es el uso de alguna biblioteca específica para manejar alguna ventana. Pero de dicho más, no es más. Y la idea es tomar problemas como este, por ejemplo, ir a internet, buscar datos. Por ejemplo, aquí tengo todos los datos del COVID de Chile. Están aquí toda la información. Eh, ¿dónde están todos los datos del COVID? Aquí. Por ejemplo, aquí hay un montón de datos. Estos están hasta 2 días atrás. Son archivos de datos. Tienen esa información. Están por regiones, el código de la región, el nombre de la comuna, el código de la comuna dentro del país, la población que tiene esa comuna. Aquí están todos los datos de Chile, ustedes se dan cuenta. Están todos por comuna. Y aquí están cómo ha ido evolucionando el COVID en esa región o en esa comuna específicamente. Estos son datos incrementales. ¿Qué significa eso? Que este día, el primer día que se empezó a monitorear esto, habían 6 contagios. Al segundo día, 6 contagios no se suman, sino que son los mismos. Si había 6 acá porque entre ese día y ese día no hubieron más. Pero aquí al tercer día se duplicó. Entonces esto siempre es creciente. Esa es la curva de contagios que hay. Se dan cuenta, siempre va creciendo. ¿Por qué? Porque es incremental. Aquí están todos estos datos, hasta llegar a este. Y después se habla de la tasa. ¿Y la tasa en qué consiste? En la cantidad por cada 100.000 habitantes. Es lo que hablan siempre en la tele. Son todos estos números que están acá. Son números nomás. Y el problema nuestro es que yo les voy a pedir a ustedes que, por ejemplo, tomen estos datos que así vienen y hacerles preguntas sobre ellos. ¿Cuál es la región que tiene
más alto índice, por ejemplo, al día de anteayer. ¿Cuál es la que tenía la tasa mayor? ¿Cuál es la que tenía el mayor número de contagiados? Y vamos procesando datos. Y eso lo hacemos con nuestros algoritmos. Podemos irnos también a otro tipo de datos y buscar más información sobre empresas, por ejemplo, sobre maquinarias en una industria. Yo tengo una caldera y la caldera se está monitoreando constantemente el flujo de temperatura que tiene, si sube o baja. Entonces, todos esos datos están monitoreados y están en un archivo. Y después se le pide al ingeniero que efectivamente haga un análisis y una revisión de qué está pasando con esa caldera. Y ustedes tienen que ir a tomar estos datos y leerlos y interpretarlos. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué hay fluctuaciones? ¿Será que tiene alguna fuga la caldera? ¿Debería mantenerse siempre constante en determinados tiempos? Esos datos los toman ustedes. Aquí están el dato, como decía yo, era incrementales, casos totales por comuna, por región incremental, por región, totales diarios, nacionales diarios. Este debe ser un gigantesco. Exámenes PCR, o sea, aquí está toda la información posible de contener con respecto al COVID y es un dato. Lo hablo a modo de ejemplo, ¿no? Hay datos, muchos datos interesantes para ustedes que van a ser ingenieros civiles e industriales y que van a necesitar eh, manejar datos. Recuerden que la industria 4.0, ¿en qué consiste? En eso, la manipulación de grandes volúmenes de datos. Media móvil, curva de activo recuperado, encuesta nacional, había aquí de movilidad. Si ustedes, no sé, están trabajando en un hospital, siempre hay ingeniería industrial en los hospitales para ver toda la logística. Ustedes son los que ven qué pasa con la disponibilidad de las camas, no los médicos. Los médicos solamente usan la cama. ¿Quién es el encargado de ver cuál es la proyección que va a tener acá? Y si necesito transformar algunos espacios físicos, eso lo dan ustedes. Así que eso es más o menos el tema que me depara a mí. Volviendo a lo nuestro, nosotros ya este documento lo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Está todo aquí. Vamos a ir apareciendo todas estas cosas, vamos a ir utilizándolas paso a paso hasta llegar a los problemas que son los que nosotros vamos a considerar. Y aquí está la estructura algorítmica que les mencionaba yo. A esto se le denomina programación estructurada. ¿Qué significa? Que todo problema se resuelve utilizando tres grandes bloques de instrucciones, que son las secuenciales, las condicionales y las iterativas. Las secuenciales son bloques que se van poniendo uno sobre otro, es decir, instrucciones que van cayendo en, podríamos decir, entre comillas, en caída libre, o en forma secuencial, se van desarrollando. No puedo yo ejecutar la segunda si antes no he pasado por la primera. Esas son las instrucciones. Después vamos a tener estructuras algorítmicas. Vamos a tener que son las condicionales, que son las preguntas, que es lo que me permiten a mí tener una bifurcación en el camino o tomar una decisión, dado el valor que tiene una determinada variable, entonces hago algo o hago otra cosa. Por ejemplo, la cantidad de camas utilizadas en el hospital está por sobre el 90%, entonces debo hacer tratar de transformar algunas más para apoyar, en caso contrario, no, nada, sigo. Después tengo iterativas, las iterativas son las que repiten algo. Voy a empezar a ver y voy a recorrer o voy a revisar todos los datos que hay para una determinada comuna. Voy a repetir lo mismo hacia el lado. La condicional hace un camino, la iterativa repite. Y las secuenciales van como esta cosa lo indica, una sobre la otra. Y en función de esas tres grandes bloques de instrucciones, yo solamente debería poder resolver problemas. Si tengo claro eso, a eso refería el libro, que estas cosas tienen que actuar con fluidez. Entender cuando estoy en presencia de algo secuencial, cuando voy a estar en presencia de una condición o una pregunta, y cuando voy a estar en presencia de unas instrucciones que se deben repetir, se deben iterar más de una vez. Eso es la programación. Ahora, las instrucciones secuenciales, vamos a hablar que son de asignación de entrada y salida. Las condicionales vamos a decir que son simples y múltiples. Y las iterativas, vamos a ver una sola iterativa de inicio, que es el while, después vamos a ver el mientras, perdón, y después vamos a ver el para o el for. Esa es nuestra propuesta de curso. Voy a cerrar un poco la ventana porque me está dando frío.
Generalmente, si ustedes ven la literatura clásica o los libros más antiguos, hablan en un pseudocódigo y les enseñan toda una estructuración que debe tener la solución que yo planteo, que en el fondo, dado lo que hemos visto en la práctica, no hace más que enredar a veces a los estudiantes, pero se los pongo aquí como ejemplos. Generalmente un algoritmo o la solución de un problema lo van a llamar proceso, la van a encerrar entre un proceso y un fin proceso, es decir, todo mi proceso está encerrado acá. Y aquí están las acciones. Y si ustedes dan cuenta, las acciones siempre son secuenciales. Para hacer la acción 2 necesito haber pasado previamente por la acción 1, porque eso es lo que indica el principio de los computadores. Los computadores hacen una cosa, pero de manera secuencial, siempre hacia abajo, avanzando. Esa es la idea. Por lo tanto, voy a ejecutar todas estas instrucciones. Ahora, cada una de estas instrucciones puede ser alguna de estas. Ustedes me dicen, pero el iterativo vuelve a repetir lo mismo. Sí, pero la instrucción es la iterativa. Lo que está dentro no. Ojo con eso. Y aquí hablamos de las más importantes. Mencionamos la semana pasada la instrucción de asignación, que consiste en el paso de valores, dice, ojo, valores o resultados a una zona de la memoria. Eso es lo que hace. Cuando alguien le dice estoy asignando un valor, estoy asignando algo en un computador, en el fondo le está dando a una parte, a una porción de la memoria pequeña, un determinado valor para que lo almacene, lo registre y lo guarde ahí. Estamos hablando de la memoria, no del disco duro por si acaso. El disco duro es otra cosa. Aquí estamos hablando de la memoria del computador. Dicha zona va a ser reconocida con el nombre que yo le dé a esa variable. El nombre que nosotros le damos es identificador. Cuando ustedes lean por ahí el identificador de la variable, en el fondo es el nombre de la variable, porque la variable es la variable en sí. El nombre no es la variable, el nombre identifica una variable. Dicho esto, ya nosotros aquí en adelante vamos a hablar siempre en forma indistinta de identificador y variable, para no tener problemas. Pero hay diferencias conceptuales. La asignación se puede clasificar de la siguiente forma. Hay varias formas de clasificarlo, pero el concepto es el mismo siempre, en cada uno de estos. ¿Qué es lo que es? Consiste en pasar un valor a una zona de la memoria. Y la estructura que esto tiene siempre es la misma. Un signo igual, uno solo. Para nosotros un signo igual va a ser sinónimo de asignación, no de igualdad. Son dos cosas totalmente distintas. Asignar es pasarle algo, un valor a alguien. Igualdad es preguntar si dos cosas son iguales. Son conceptualmente distintas. Nosotros usamos el símbolo de igualdad, uno solo, para referirnos a la asignación. Es decir, voy a dejar un determinado valor en la memoria del computador. ¿Qué parte de la memoria del computador? En la que él identificó con el nombre de la variable. Que en este caso sería lo que está a la izquierda del signo igual. Eso que está ahí, esa es la variable. Va a haber un signo igual, siempre, que encuentren ustedes, y todo lo que esté a la derecha, ojo, todo lo que esté a la derecha es lo que va a quedar almacenado. El resultado de esa operación, por si acaso. Si tenemos una operación aritmética, lo que se almacena no es el A más 1, sino que es el resultado de esta operación. Ese valor ahora se llama A. Se lo pasé a... Imagínense que tienen una zona cuadriculada que es la memoria. Tienen cajitas. Cada una de esas cajitas tiene un nombre. Por ahí está la cajita llamada A. Y dentro de esa cajita voy dejando cosas. Si al principio tenía un 15, con esto estoy indicando que el número 15 va a quedar en esa cajita de la memoria. Si la siguiente instrucción es esta, entonces él tiene que decir, oye, lo que tiene la cajita, súmale 1. Ah, tiene un 16. Ahora entonces, lo que va a estar en esa caja ya no es 15, sino que es el 16. Siempre a la izquierda del signo igual debe ir una variable, el nombre de una variable. Siempre a la izquierda del signo igual. A la derecha puede ir una constante, un valor numérico como este, o una expresión aritmética, que puede tomar cualquiera de las formas que están acá. Siempre a la derecha va eso. Por lo tanto, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, esta instrucción? Siguiendo la prioridad de las operaciones que ya las mencionamos anteriormente. Fíjense que a la izquierda está el nombre de la variable, un signo igual. Lo que hace el computador es que primero resuelve o desarrolla esa expresión. Como C y B son letras, en realidad, C corresponde a una posición de la memoria llamada C, B a una zona de la memoria llamada B, que no sé cuál es, pero la sabe el computador, es otra cajita más.
Entonces va y toma lo que está en la cajita C, el contenido, toma lo que está en el contenido B y hace esta expresión. Ojo, respetando la prioridad de las operaciones, ¿ah? Por lo tanto, lo primero que va a hacer es, va a tomar lo que está en B, lo va a multiplicar por 2, ese resultado lo va a dividir por 4, ya a ese resultado le va a sumar lo que está en la cajita C. Todo eso es un número, y ese número se lo asigna a la variable A, es decir, a la cajita A. Por lo tanto, ya no tengo ninguno de estos valores anteriores, sino que siempre voy a quedarme con el último valor en esa cajita. Ese es el concepto de asignación, es lo base, ¿eh? La básica. Lo base que necesitamos. Ya, una vez que tenemos claro ese concepto, pasamos al siguiente concepto, que es de la lectura o escritura. La lectura o escritura, ¿en qué consiste? Creo que tenía el último, no es la última versión. La lectura o escritura significa asignarle un valor desde el teclado, es decir, lo que yo digite, lo capturo y se lo asigno a una variable. Lo mismo que la asignación, pero ahora en lugar de que el número esté en la memoria, el número lo tengo yo y lo digito en mi teclado y aprieto Enter. Una vez que Profe, apriete el Enter, el valor que yo acabo de ser digitado es asignado a la variable que esté al lado izquierdo o al nombre que tenga al lado izquierdo, la instrucción input. En Python la instrucción se llama input. Generalmente en, en los pseudocódigos, cuando quieren ya mencionar, no quieren casarse con un lenguaje, hablan y dicen el concepto de leer nomás. Leer la variable. Leer la variable es hacer una asignación como esta. Ese es el concepto de leer una variable, profe, por si acaso. ¿Sí? eso igual lo vimos en la otra clase anterior en Visual Code. ¿Sí? Sí, lo practicamos también en... Con el, sí, estamos repitiendo bueno, para partir ahora con el tema de fondo, a Ah, resolver ya. los problemas. Eso quiero que quede bien claro. ¿Y por qué lo repetimos? Porque como bien saben ustedes, no vienen todos siempre. Entonces, algunos deben estar pensando que estamos hablando en chino. Tenemos esa instrucción. Aquí hago una diferencia. Estas dos cosas se las puse acá porque nosotros tenemos distintos tipos de datos a leer. Tenemos datos numéricos, variables numéricas, ¿cierto? Pero también tenemos variables en las que se denominan string, que son conjuntos de caracteres o cadenas de caracteres. Son dos cosas distintas. Uno es un número, otro es un string. El problema es que a veces un número ustedes lo confunden y es un string, o un string piensan que es número y tratan de hacer operaciones y no se puede. Yo solamente puedo hacer operaciones aritméticas si mis variables son numéricas. Si yo trato de hacer una operación aritmética con variables que no son numéricas, eso provoca un error. Vamos a hacer todo el ejemplo por si acaso. En el lenguaje Python, la versión antigua, la que anda dando vuelta, mucho documento por ahí todavía dando vuelta en la versión de Python del 2.7, así se llamaba Python 2.7. Esa fue la última versión antigua. Esa versión de Python hacía una diferencia en el ingreso de los datos. Si yo quería ingresar datos de una manera numérica, era input; si quería usar de una manera no numérica, era raw input. Pero eso quedó desechado en el Python 3 hacia arriba. El 3.5 hacia arriba, que es el que trabajamos nosotros. Y ahí solamente ahora existe input. Solamente input. Ya no hace diferencia. Mi programa es el que tiene que preguntar si lo que yo digité es un número o es un string, es un nombre, es una frase. Vamos a verlo en el ejemplo. Ya, esa es la segunda instrucción de estas secuenciales. Y la tercera es el paso contrario. Una vez que ya he leído un valor del teclado, yo ahora quiero mostrar en pantalla algo. A eso le denominamos nosotros instrucción de escritura. Generalmente se habla de escribir. Si usted dice, oye, escribe el valor, no es que van a escribir con la mano el valor, sino que lo que tienen que hacer es mostrarlo en algún dispositivo de salida. En este caso en la pantalla, pero también podría ser la impresora. Pero generalmente es la pantalla. Este proceso se representa generalmente así, con la instrucción print. Por lo tanto, ya tenemos signo igual para una cosa, tenemos input para una cosa y tenemos la instrucción print. También lo pongo acá, así es como funcionaba en Python 2.5. En Python 2.3.7, perdón, esto debe ir encerrado entre paréntesis. También vamos a hacer el ejemplo, por eso lo dejamos acá para que vean ustedes cuál es el error que se genera. Y cuando uno muestra un dato, todo lo que vaya encerrado entre comillas es un string. Por lo tanto, todo lo que esté encerrado entre comillas va a aparecer en la pantalla tal como ustedes lo escriben.
tal cual. Si ustedes quieren mostrar el contenido de una variable o de una porción de memoria, no debe estar encerrado entre comillas y debe ir sin comillas. Una cosa así como la R aquí, para Python, ¿qué significaría? Que hay una zona de la memoria que se llama R, por lo tanto me están pidiendo que muestre ese valor, ese contenido que hay en esa cajita, lo muestre en pantalla. Esta coma indica que voy a separar esto de esto de acá. Esa es la forma de hacerlo. Donde dice el resultado es un mensaje que desea que aparezca y R es una variable que contiene un valor. Eso lo vamos a ver. Y este ejercicio lo habíamos visto en la clase pasada. Suponga que un individuo quiere invertir su capital. Ya, eso es el recuerdo, el repaso rápidamente. Aquí ya vamos a tener algunos ejemplos. Suponga que un individuo quiere invertir su capital en un banco, que sea cuánto dinero va a ganar después de un mes si el banco paga a razón del 2% mensual. No estamos hablando aquí de interés compuesto y nada por el estilo. No estamos tratando de ejemplificar el uso de algunas instrucciones nomás. ¿Cómo debo yo enfrentar un problema? Ese es mi primer punto. A mí me dan esto. Y esta es la parte importante. Eso no está en los libros por si acaso. Eso no está en los libros. Eso no está en los libritos. Profe, ¿qué preguntó? Yo dije, ¿qué es lo que debemos hacer no? Una vez que tengo enfrentado este problema? Que me entregan ese problema. Pero un Eh, segundito. Habría que entenderlo primero. Exactamente. Ese es el tema. No es llegarnos y mandarnos de cabeza a programar. No podemos hacer eso. Y luego habría que planear toda la solución para poder pasarla al algoritmo y después copiar datos, ¿no? Sí, espérame un segundito que me están citando una reunión, estoy en clase, nada que ver. Voy a mandar a decirle que no voy. Déjenme mandar a decirles. Ya, estamos listos. Ya, la pregunta es, cuando a mí me plantean un problema, ¿qué debo hacer? ¿Sentarme en el computador inmediatamente a abrir el...? No. Lo que usted debe hacer primero es todo lo que yo he repetido. Primero, la descripción del problema, entender el problema. Nada más darme cuenta de todo lo que está escrito ahí. Si hay cosas que no se entienden, entonces primero investigo sobre eso. Imagínense que mi problema fuera uno mucho más grande, un par de páginas de enunciado. Debo de entender, leer todo lo que está dentro. Si alguna de esas cosas no las entiendo, las debo estudiar primero, antes de empezar a resolver el problema. Generalmente, si no siguen ustedes esta lógica, vamos a encontrarnos siempre con el mismo problema. No puedo resolver el problema. Supongan que le dan un problema máximo y mínimo en matemática.
de una optimización, buscar, no sé, maximizar algo. Y tiene que ver con economía y un concepto de costo. Tienen que entender cuál es el costo, tienen que entender cuáles son las funciones, tienen que saber que si van a maximizar hay que derivar. Entonces ustedes dicen, ¿sé derivar? No. Entonces primero estudio derivadas, después voy a resolver el problema, porque no puedo tratar de resolver un problema si es que no tengo claro todas las partes previas del problema. Siempre es la forma de resolver cualquier situación. Toman ustedes el ejercicio y se dan cuenta, no, aquí hay cosas que yo no entiendo. Hoy estamos derivando, estamos en cálculo 1. Chuta, regla de la cadena, no cacho, ¿cómo es? Entonces, y aquí me dicen que hay que hacer ejercicio de regla de la cadena. Bueno, primero voy y estudio la materia primero, y después me voy a hacer los ejercicios, porque si no voy a quedar traumado y trancado y no voy a avanzar. Esa es la forma. Por lo tanto, aquí también ustedes deben estudiar, hacer el correspondiente lectura profunda del tema, y posteriormente hacer lo que se denomina el análisis. ¿Y qué es lo que veníamos después de, de entender el problema? Y el análisis, lo más importante que a nosotros no nos interesa es que ustedes sean capaces de describir eh, las variables que están en juego, tanto las variables de entrada como las variables de salida, que generalmente es lo que nos están preguntando. Y usted lo anota, lo escribe por ahí, o sea, ¿qué datos tengo? Y de los datos que yo tengo, hay datos que efectivamente están ahí porque yo los puedo leer, y hay otros datos que se deducen del enunciado, que son las variables que están un poco más ocultas de repente, o el dato que está un poco más oculta, que no está explícito, sino que está implícito en el tema. Eso es como un ejemplo. Si ustedes me dicen, no sé, pues, hay un precio de venta eh, a público y un precio de venta no público. El no público es que no tiene IVA. Cuando ustedes me dicen, no, sé que hay que agregarle el IVA a ese valor. Nadie te da el valor del IVA, porque todo el mundo sabe que el valor del IVA en este país es 19%. Ese es un dato que está implícito. Explícitos son como estas cosas que están acá, el 2%. Por lo tanto, debo tratar de identificar qué datos son los que me están necesariamente, uno o dos, los necesito para el problema, y si los necesito y no los tengo, entonces tengo que solicitarlos. Esa es la pregunta de fondo. Por ejemplo, aquí, supongo que un individuo quiere invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después del mes si el banco paga a razón del 2% mensual. Obviamente, un dato ahí es el interés pagado por el banco del 2% mensual. Estamos de acuerdo, porque se lee de acá. Pero dice que quiere invertir su capital. ¿Pero cuánto es su capital? ¿Qué valor es? Ah, es una variable que debe contener el valor que yo tengo, la plata que yo tengo en el banco. Ese es el capital. Pero ese no me lo dan acá, yo lo bautizo, yo digo, bueno, necesito el capital a invertir. Yo le voy a poner como nombre CAP invertir porque ese va a ser mi identificador para este dato. Pero ese dato no lo tengo. Si no lo tengo, entonces tengo que capturarlo. ¿Y cómo lo capturo? A través de una lectura, indicarle al usuario que me entregue a mí ese valor. Y eso lo hacemos a través de la lectura o en Python del input. Ahí me doy cuenta que ese dato tiene que ser capturado afuera. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque es propio para poder resolver el problema. Y después de eso me preguntan, ¿y qué es lo que desea el tipo? Desea saber cuánto dinero ganará. Ese desea saber es lo que me están pidiendo calcular. Quiere saber cuánto dinero ganará después de un mes. ¿Cuánta plata voy a tener? ¿Cuánto voy a ganar? No cuánto voy a tener. ¿Cuánto voy a tener después de un mes? Entonces, ese dato es un dato que debo calcularlo. Es la ganancia. También aquí habría un proceso adicional que aquí no tiene mucho sentido, pero que teóricamente ya tengo mis datos de entrada, tengo mis datos de salida. ¿Cómo transformo mis datos de entrada en datos de salida? Acá es más que nada calcular el 2% de un valor dado, nomás, ¿por cierto? Calcula el 2% de un valor dado, se Con la multiplica variable de capital a trabajo, ¿no? invertir. ¿Cómo fue? Con la variable de trabajo, Sí, que exactamente, sería una variable igual a la la ganancia. multiplicación. Es que la ganancia Claro. es lo que yo voy a calcular. ¿Y la ganancia cómo se calcula? O sea, ¿cómo transformo el capital a invertir y ese 2% que aparece ahí en el valor de la ganancia? Y eso, si ustedes lo revisan, si yo les digo háganme este ejercicio a mano, ustedes lo saben hacer a mano, porque esto es calcular el 2% de un determinado valor.
regla de tres simple, ¿no? Y que es lo mismo que el valor que yo necesito, el capital a invertir, multiplicarlo por 0,02. Con eso obtengo el 2% de ese valor, que es lo que me están pidiendo a mí, pues, que es la ganancia. ¿Se dan cuenta? Esa es la ganancia que yo necesito. Antiguamente, por eso está aquí, pero que todavía en algunos libros aparece así, antiguamente, ya una vez que ustedes tenían hecho todo ese análisis y aquí habían dicho que efectivamente había que hacer algún cálculo, ¿cierto? Un cálculo matemático que decía que la ganancia iba a ser igual al capital a invertir por 0,002, 0,02. Eso ahora había que transformarlo en un programa. El algoritmo es la descripción de la conversión de mis datos de entrada en datos de salida. Entonces, había unas cosas que se llamaban pseudocódigos, que algunos todavía lo utilizan por ahí y les gusta. Algunos que se estudiaron inicialmente otra carrera o vienen de otro mundo, eh, les pasa una cuestión que se llama PCInt, que en el fondo es lo mismo que un lenguaje de programación, pero en español. No sé cuál es la ventaja porque los lenguajes de programación nunca han estado en español, están siempre en inglés. Y ellos hacen lo siguiente, dicen, oye, mira, este es el algoritmo, va a tener una entrada y un fin. ¿Qué cosas quieres que haga? Lo primero que los algoritmos antiguos pedían era, usted dígame qué tipo de datos tiene para ver si efectivamente las operaciones que voy a desarrollar están correctas. El capital a invertir, que es plata, ¿cierto? Estamos en Chile, pesos, no dólares. En Chile, los valores monetarios, como estos, el sueldo que recibe una persona cuando usted va a pagar al supermercado, ¿vienen con decimales o sin decimales? Esa es la pregunta que tiene que hacerse usted. Sin decimales. Sin decimales. Por lo tanto, esta es una variable que va a contener un número. Ahora ya ni siquiera nos vamos al concepto del problema, sino vamos al concepto numérico nomás. Esta es una variable que va a contener un número. Y ese número debe ser un número de tipo entero. ¿Se dan cuenta? Ya. Por un lado ya. ¿Pero eso tiene que ver con la solución de mi problema? No, porque eso teóricamente me apoya a mí y me ayuda a saber si después puedo hacer o no operaciones entre ellos. Pero vuelvo a repetir, estamos jugando un poco a qué es lo que pasa en mi cabeza. Segundo, la variable ganancia. La ganancia, ¿qué cosa es? Es el resultado de una operación aritmética, de multiplicar el capital a invertir por 0,02. Sí, ya, perfecto. Ganancia es numérica. ¿Por qué? Porque es el resultado de una expresión numérica. Pero de las numéricas, ¿es entera o es real? Es decir, ¿tiene decimales o no tiene decimales? Podría tener decimales, ¿por qué? Porque estoy multiplicando por un número que tiene decimal. Por lo tanto, es real. Entonces tengo una variable entera con una variable real. Bueno, para saber. Después viene aquí lo que decíamos nosotros. Ahora usted debe leer ese capital a invertir. Leer significa que alguien me lo va a entregar por el teclado. Perfecto. Una vez que aprieto el enter, sigue el siguiente paso. Capital a invertir lo va a multiplicar por 0,02. ¿Por qué hago esto primero? Porque es un signo igual. Recuerden, primero se desarrolla todo lo que está al lado derecho y se multiplica. El número que yo ingresé, da lo mismo el número que yo haya ingresado, lo va a multiplicar siempre por 0,02. Y eso lo va a dejar en la variable ganancia. ¿Y después qué es lo que hace? Escribir. Muestra ese contenido. Hago la secuencia lógica. Leo un dato, lo multiplico por 0,02 y digo el resultado. Es lo mismo que hacer un té a mano. Lo que pasa es que ahora lo escribimos de una manera bonita, como un pseudocódigo. Y esto es lo que yo debería, que es el algoritmo, no es el programa, esto es el algoritmo, porque todavía esto no lo puede ejecutar el computador 100%. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es leer, no sabe lo que es escribir, no tiene idea que son números enteros, nada de eso. A él le interesa ejecutar las instrucciones que él sabe. Entonces yo debo transformar esto a un programa. Y ese es el paso a escribir en la sintaxis de un determinado lenguaje. De hecho, esto mismo yo lo podría escribir en Python, en Java, en C, en Visual Studio C, Visual Basic, en Ruby, en Perl, en COBOL, en Fortran, en lo que ustedes quieran, en el lenguaje que ustedes quieran. Porque aquí está la solución de mi problema. Y no está amarrada a un lenguaje.
Ahora nos vamos a ir al lenguaje de programación, una vez que tenemos claro esto. Pero este es el tema, se dan cuenta que si yo se los digo así, que lo calculen a mano, lo hacen en 3 segundos. Pero ocurre todo este tipo de situaciones en mi cabeza, sin que me dé cuenta yo. Por eso nuestra aprender a programar cuesta, porque tenemos que entender qué es lo que he ido haciendo en cada una de mis etapas. Esa es la idea. Por lo tanto, ahora voy a transformarlo a Python. Y es aquí en donde yo quiero entrar. Voy a dejar acá esto hasta aquí. Voy a copiar esto, miren. Lo voy a tener ahí nomás en mano. Vamos a ir a resolver este problema Python. Ya lo tengo aquí resuelto como algoritmo. Ya he pensado mi problema. Si fuese un problema gigantesco, ya pasé como 4 días tratando de resolver el problema y llegué a algo parecido a esto, así con palabras. Y ahora voy a transformar eso en mi programa. Eso es lo que debo hacer. Para eso, yo me debo ir al Visual Studio Code, en el Code. Lo primero que aquí aparece, eh, mm, previo a esto, yo mencioné en la clase pasada, construyan o creen una carpeta en el disco duro donde ustedes quieran, donde quieran, pero tiene que haber una carpeta donde ustedes van a ir dejando todos sus códigos, todos sus programas, no en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es fundamental ser ordenado. Una de las cosas que necesitamos para programar y ser programadores y ser ingenieros es que tenemos que ser ordenados y meticulosos. ¿Y eso qué significa? Que voy dejando todos mis programitas en carpetas. Por lo tanto, si tengo muchos programas, lo que debo asegurarme es indicarle a Visual Studio Code cuál va a ser la carpeta raíz, es decir, cuál es la carpeta que él va a entender como propia para esa ejecución momentánea de Visual Studio C. Y eso ustedes lo hacen en el Open Folder, ¿cierto? Dijimos en la clase pasada. Aquí usamos el Open. Y con eso abro la carpeta, la abro nomás, no los archivos que hay dentro. Abro la carpeta para que me aparezcan todos aquí. Y en ese caso, ustedes se van y buscan en su computador cuál es la carpeta que ustedes han definido para eso. Yo definí esa carpeta. Buscan ahí cuál es la carpeta, no le dan a un archivo particular, sino que le dan a la carpeta. Y la carpeta es la que abren. Y les van a aparecer todos los programitas acá al lado que forman parte de esa carpeta, todos los que han ido dejando anteriormente aquí. Aquí van quedando, todos. Y acá en la zona, aquí aparece un welcome, ¿cierto? Esta cosita la pueden cerrar porque esta es una pestaña más nomás. La cierran nomás. Y aquí estamos en presencia de Python. Esta es lo que habíamos dicho de Visual Studio Code. Este es el entorno que vamos a ejecutar nosotros. Aquí, en el video se ve donde pueden ustedes instalar las extensiones, todo lo que quieran jugar con Visual Studio pueden hacerlo. Acá es lo que se denomina la consola, o el CMD, como le llaman algunos. Y aquí es la zona donde yo escribo mis programas. Si quiero un programa nuevo, porque estos son dos que ya están, si usted le da clic a cada uno de ellos, aquí se va a mostrar lo que hay en cada uno de ellos. Si quiere uno nuevo, da aquí a esta o un file, ahí, new file. Yo generalmente le doy aquí a este. Aquí usted pone el nombre, vamos a ponerle a este banco. Y lo importante es que la extensión, ustedes deben indicársela para avisarle al Visual Studio Code qué es lo que van a escribir, si son programas en Python, programas en C, en qué lenguaje. Y eso lo hacen a través de la extensión. La extensión es .py. Y aquí estamos. Estas ventanitas que quedaron acá, estas las pueden cerrar ustedes si quieren, ¿no? No hay problema, no lo borraron, sigue estando acá, sino que la cerraron de aquí del modo edición. Aquí estamos en presencia de nuestro amigo Visual Studio Code. Voy a copiar lo que había leído, lo que había traído del otro documento. ¿Por qué es importante tenerlo acá para que no se me olvide? Hay unas situaciones en Python, hay unas líneas que yo puedo dejar que no sean ejecutables. Ojo con eso. Que están ahí, pero cuando al momento de ejecutar esto son saltadas, no son consideradas. A eso se llaman comentarios. Los comentarios en Python son de dos tipos. Comentarios de una línea o comentarios de un bloque, de un grupo de líneas. ¿Cómo se reconocen? Porque
si son de línea, le debe anteponer el símbolo o el signo gato. Él considera ahora cuando vaya a ejecutar esto, esta no la va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque comienza con el gato. Esta sí la ejecutaría y por lo tanto haría error porque esto no sabe lo que es. Esa es una forma de comentar. Tendría que ponerle un gato a cada una de estas líneas y ya se las va a saltar. Cuando ustedes quieran saltarse una línea, entonces le ponen un gato. Ahora, si ustedes quieren, muchas veces están indicando, no tengo que ponerle aquí, tengo que ponerle a este. Imagínense que tengo 20 líneas. Muy fome. Entonces, para eso existe la otra alternativa, que es comentar un bloque. Y para eso basta con que ustedes pongan acá, al inicio del bloque, lo que ustedes quieren dejar inhabilitado, 3 comillas simples de una sola comilla. 3. Cambió las letras, ¿se dan cuenta? Y deben cerrar cuál es ese bloque. Son como unos paréntesis. Todo eso que está ahí no se va a considerar como parte del programa, sino que se va a considerar como un comentario. Es decir, información para quién, para el usuario. Ya, una vez que tengo claro ahí, sé lo que tengo que transformar esto ahora en un programa en Python. Primero, Python no declara previamente el tipo de variables. Python yo no le aviso por ningún lado que la variable que voy a utilizar es de tipo entero o real en este caso. No lo hace. Otros lenguajes sí lo necesitan, como el lenguaje C, el lenguaje, todos los derivados de C y de Java necesitan indicarle qué tipo de variable es la que tengo. Acá no necesariamente. Por lo tanto, sí, esta información, sí hay información. ¿Cuál es la línea importante? Esta. Porque leer capital invertir es lo que para nosotros se va a transformar en una asignación. Yo voy a escribir cap invertir y voy a poner input, y aquí vamos a jugar con el input nomás. Si ustedes dijesen estar ansiosos para ver qué es lo que ocurre, ¿qué pasa si lo ejecutan? ¿Dónde se ejecutan los programas en Python? Acá. En Visual Studio Code, perdón, acá. Y el dato se lo va a mostrar acá, o aquí es la acción. Lo que yo escriba, ejecuto, y el resultado de esa ejecución aparece acá abajo. Voy allá. Pasó algo aquí, pero no me dice nada importante. Pero en el fondo, ¿por qué no dice nada importante? Porque está esperando ahí que yo digite algo. Si yo pongo 9, terminé. Si yo vuelvo a ejecutar esto, pongo T, termino. Lo único que hace esto es que se quedó esperando que el usuario digite un valor. El usuario digitó un valor y ese resultado yo lo asigné aquí a la variable. ¿Cómo sé yo eso? Por el ejemplo que voy a ver a continuación. Vamos a ver qué cosas yo escribí. Para eso no vamos a resolver todo el problemita, sino que vamos Profe, a... ¿Sí? una duda. Por ejemplo, si yo borro una instrucción que no quería borrarla, por ejemplo, no sé, se le borra todo eso, ¿hay alguna opción para volver para atrás antes de que se haya guardado todo lo que hemos hecho? Solamente el control Z que voy a tener el editor, no. Control Por Z. eso, con el control Z tú puedes desarmar eso. Pero eso lo vamos a ver después más a futuro, que es un tema muy importante que se denomina sistema de control de versiones. Que es cuando yo meto las patas, ¿cierto? Y borré algo que no debía. Supongo que estaba trabajando hasta tarde y un día me dio sueño y borré unas cuestiones y al otro día en la mañana me doy cuenta que lo que borré era lo que estaba correcto. Y ahí cada uno se van a querer suicidar, ¿cierto? Porque perdieron la tarea. Entonces, para evitar eso, hay unas cosas que se llaman sistema de control de versiones, en donde va quedando registrado todos los cambios que ustedes hagan a sus programas. Y puedo volver entonces a una etapa anterior y no perdí nada. Pero para eso hay que hacerlo consciente. Nosotros todavía no lo hacemos. Después, cuando ya Ya, hagamos problemas mayores, vamos a trabajar. Se llama sistema gracias, de profe. control de versiones. Y si ustedes lo pueden buscar por ahí, el sistema de control de versiones que nosotros usamos es uno gratis que está disponible para todas las plataformas, que se denomina HIT, G-I-T. Ese es el sistema de control de versiones. Ese es un sistema de control de versiones local. Me permite en mi computador llevar ese control.
Pero si yo quisiera llevar ese control ya de una manera ya no local, sino que con distintos grupos de trabajo, entonces eso mismo hacemos la extensión y nos conseguimos algún servidor en donde va quedando registrado todo lo mismo que yo hago en mi computador también en ese servidor. A eso le llamamos nosotros un repositorio de versiones. Y ese repositorio tiene que ir de la mano con el sistema de control de versiones que usted tenga instalado. Y ahí hablamos de GitHub. Si ustedes han escuchado por ahí, más de alguna vez tienen que haber salido algo de GitHub. Pero eso ya es mucho más adelante. Ahora, saber que sí se puede cuando ya estén muy grandes. Ahora, grabar varias veces, ¿no? Con distintos nombres, ¿no? Ya, vamos a suponer que vamos a usar el print. El print es mostrar en pantalla. ¿Cómo se usa? Esa es la manera canónica nomás. Leo un dato y lo voy a mostrar en pantalla nomás. Acá. Fíjense acá. Después les voy a enseñar también a limpiar pantalla aquí. Aquí y ejecuto esto. Ahí se quedó parado, usted no ha hecho nada. No, ahí está esperando el que yo digite algo. Hola. Hola. Eso es lo que escribió él. Ah, pero ustedes se dan cuenta que si yo ejecuto esto, si a mí no me avisa alguien, me avisa, oye, parece que te están pidiendo un dato, yo podría pasar ahí horas y horas esperando que haga algo y no está haciendo nada, porque está esperando nomás. Para evitar eso, para evitar eso es que aquí, entre los paréntesis del input, yo puedo poner un mensajito. Un mensaje es un string que va a estar encerrado entre comillas, en donde yo diga lo que yo quiero que ocurra. Por ejemplo, quiero que aparezca esa frase. Ingrese un dato. En dato. Un dato. Y lo ejecuto ahora. Miren qué va a ocurrir ahora. Mandamos. Ingreso un dato. Está claro que ahora estoy preguntando. Yo debería ingresar un dato. Ingresé 34. Ah, pero yo quiero también que, así como pongo un mensaje a la entrada, también debería poner un mensaje en la salida. Yo debería poner el dato leído es dos puntos. Y ahí tengo la mezcla de las dos cosas. Esto es un string, va a aparecer tal cual en la pantalla y va a aparecer el contenido de la variable capital invertir, que es el que yo acabo de ingresar. Vamos a limpiar pantalla, ejecutamos. Ingreso un dato, 34. El dato leído es 34. Eso es la forma de usar el input y el, el print. Pero ojo, yo dije que una variable o el dato que yo capturo por teclado puede ser número o string, ¿cierto? ¿Qué cosa era capital invertir? Era un entero. Por lo tanto, si es un entero, ¿me permite a mí ejecutarle operaciones? Sí. De hecho, ustedes podrían aquí decir, por ejemplo, capital invertir por 2. Y supongamos que yo ingresé el 1 o el 3 ya. Supongo que yo ejecuto esto. Vamos a limpiar pantalla para que no se nos enrede. Imagínense que yo ejecuto esto y ingreso un 3. ¿Qué va a aparecer en pantalla? ¿Qué debería aparecer? ¿Qué se le ocurre a usted que debería aparecer? Porque yo ahora estoy, cuando apriete el Enter, va a escribir obviamente el dato leído es y capital a invertir por 2. 6. Obviamente va a escribir el resultado de capital a invertir multiplicado por 2, ¿cierto? ¿Cuánto debiese escribir acá? ¿Qué valor debiese escribir en pantalla? 6. 6, ¿no? 6 dice alguien, ¿quién más dice algo? O sea, si usted pone 3, va a dar 6. Sí, si yo pongo 3, claro, si 3 dice el 6. ¿Alguien más dice que está correcto o no? El resto también pues hablen. 6 debería ser.
Ya van 2 personas que... Y el resto de los 15 que hay, ¿alguien está poniendo atención aparte de 2 personas? Sí, profe, yo lo tenía hecho ya programado. ¿Ya? ¿Y cuánto da? ¿Qué valor da? Deme usted un valor y yo lo 3. ejecuto luego, Si yo digo 3. al tiro. Me da 0,6, o sea, 0,6000001. Ya, pero no, tú Muchos. estás resolviendo un problema. Yo estoy haciendo aquí en este ejercicio que tengo acá yo, en lo que tengo en pantalla. Si yo ingreso un 3 y multiplico eso que ingresé por 2, ¿cuánto debiese darme? 6. Ya, vamos viendo. Por lo menos 3 personas me dijeron 6. Voy a apretar el enter y me dice 3 3. Igual Ah, me pasa eso porque porque no definió que era, lo definió como carácter, entonces unió los dos caracteres. Exactamente. Eso es lo que yo quería indicarle. Que lo que lee Python siempre son string, caracteres, no son números. Por lo tanto, imagínense, miren, si yo digo aquí, pero falta el float ahí antes. si yo digo más 2, convertir más 2, ejecuto, pongo el 3 y me da un rico y nunca bien ponderado error. Pero para multiplicar por 2 sí me da 3 3, aunque era 3. Y cuando le sumo 2, no. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo yo son operaciones aritméticas. Estoy multiplicando por una constante, por un número. Y por lo tanto, la multiplicación por 2 sí está definida para los strings, por lo que quieran, que es repetir lo mismo que ingresé. Si yo aquí multiplicara esto, por ejemplo, multiplico por 4 y ejecuto, van a salir 4 3. Si ingreso un 3. ¿Por qué? Porque con esto me indica, oye, 4 veces lo que está en eso, pero no es la multiplicación aritmética. Eso es lo que yo quiero que quede claro, o sea, ojo con eso. Por lo tanto, si aquí me dice que el número que estoy ingresando es un entero, ¿cómo yo transformo lo que yo acabo de leer en un número entero para que esto sí tenga sentido desde el punto de vista aritmético? Y eso se Habría hace que, poniéndole una función, el mismo concepto de función que ustedes tienen. De hecho, el input es una función y el print es una función, ¿eh? Y esa función se llama int. Y ahora sí, miren, haciendo solamente ese pequeño cambio, miren, un cambio tan pequeño, 3 letras, me pueden combinar, me pueden molestar terriblemente un problema. Voy a ingresar el 3. Y ahora sí me dice que el dato leído es 12. Sí, porque ahora lo que tengo acá es un número multiplicado por un número, el resultado es un número. Lo que tenía anteriormente era un string o un carácter multiplicado por un número, me da como resultado un carácter. Ojo con eso. ¿Qué pasa si el número era real? Entonces, en vez de poner int, pongo float. Si yo pongo float acá y ejecuto y pongo un 3, miren que ahora en vez de 12, que era entero, ahora le agregó un 0, porque él está multiplicando un número real por un entero, el resultado siempre va a ser un número real. Ojo con eso. Y el 12 entero es distinto del 12 real. ¿Por qué? Porque este tiene 0,0 y este no tiene 0,0. Aunque los dos representen matemáticamente y numéricamente lo mismo, pero pertenecen a mundos distintos. Uno es del mundo de los enteros, el otro del mundo de los reales. Esos son datos, pero que nos complican harto la existencia a nosotros inicialmente, ¿eh? Ya. Vamos a suponer aquí el int. Y vamos a darle respuesta a este ahora. Ingrese, ahora no va a ser un dato, sino que ahora yo voy a decir capital a invertir. Ingrese usted el capital a invertir. ¿Qué es lo que debe hacer ahora? Según esto, calcularlo. ¿Cuál es el cálculo?
La ganancia va a ser igual a la variable, la variable capital invertir, que yo le puse cap invertir, le pueden puesto el valor que ustedes quisieran, el nombre que ustedes quisieran. Ese, y la voy a multiplicar por 0, ojo aquí, no es coma 2, no es 0,2. Si ustedes ponen eso en programación es error. Acá venimos del mundo de los gringos y los gringos, el separador decimal es el punto. 0.02. Si pongo 0.2 es porque está multiplicando el 20%, ¿cierto? Y aquí estoy por el 0.02. De hecho, también podrían hacerlo de una manera distinta, porque él me dice el 2%. Entonces ustedes podrían multiplicar por 2 y dividir por 100. Y le dejan la pega al computador. Pero yo prefiero un 0.02 al tiro, ¿no? Y después entonces mostramos el dato. La ganancia es, y aquí ya es ganancia. Y ejecutamos esto. Ingrese capital a invertir. Supongamos que yo quiero invertir 100. La ganancia es 2. El 2% de 100, 100. Y ahora el número que uno ejecute le va a dar, le da el resultado. La ganancia es 246,9. Se dan cuenta que el resultado es un entero, perdón, un real. ¿Por qué? Porque este es un entero. Este es un real. El resultado de un entero por un real es un real. Por lo tanto, ganancia es de tipo real. ¿Qué pasa si yo cambio esto? Y digo, no, lo que quiero es 2 dividido por 100. Y voy a hacer el mismo cálculo que tenía acá. Vamos a subir esto un poco. El 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos allá. Acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me da el mismo valor. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo, y este signo de división también es un pequeño problema, porque las versiones más antiguas de Python, las 2 y tanto, por eso ni siquiera se acercan a las versiones 2, la división, el Python era muy más riguroso en ese sentido. Si yo tengo un número entero, lo multiplico por un entero, el resultado es un entero. Si yo ese entero lo divido por un entero, él me decía que el resultado era un entero y se comía la parte decimal. Eso ocurre todavía en varios lenguajes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo acá 2 veces el dividido? Y ejecuto. Ya no me mostró el decimal. Porque Python 3.7 define como la doble división y la división entera. Es decir, no entrego el decimal, sino que me quedo solamente con la parte entera. Ojo, esos son datos, pero que les van a servir a ustedes, fundamental para todo lo que viene. Pero no están escritos en ningún lado, por si acaso. Y ahí tienen la primera solución. Obviamente, esto que está acá, después ya lo borramos nomás, porque ya no la necesitamos. Y ahí tenemos nuestro primer programita. Nuestro primer programa para poder jugar un poco con estas cosas. ¿Qué otra cosa necesito que ustedes conozcan? Ya tenemos las 3 instrucciones. Este documento que es el resumen de Python, ustedes lo tienen también ya, donde comentamos todo esto mismo. Aquí comentamos la misma historia. Las estructuras condicionales, se las vamos a estudiar ahora, y las estructuras iterativas, que para nosotros se llaman while. Y después vienen las funciones. Y con eso es la teoría. Ahora, con esas cositas chicas que yo les estoy enseñando, tengo que ser capaz de resolver todos los problemas que vienen a continuación. Si ustedes seguimos viendo esto, ahí está el ejercicio, aquí debería yo, lo que dice ejercicio en directo, lo que acabamos de hacer. Aquí hay otro más. Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas.
Él desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas y qué realizará en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Lo mismo, entiendo lo que quiero hacer. Voy, me leo el ejercicio y un vendedor recibe un sueldo base. ¿Me dicen cuál es el sueldo base? No, pero me dice que recibe un valor. Bueno, ya ese es un dato de entrada. ¿Qué otro dato de entrada? Dice que le pagan un 10% extra por comisión de sus ventas. O sea, aparte del sueldo base, le dan un 10% de qué? De todo lo que vendió. Esa es la comisión. Perfecto. El vendedor, ¿qué desea saber? ¿Cuánto dinero obtendrá por comisión? Es decir, ¿cuánto voy a sacar extra? Y además, el total que recibiré, que es lo que tenía el base más ese extra. Y además que me dice, que solamente hace 3 ventas. Solamente hace 3 ventas. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es el análisis, lo que le estoy mencionando. Y el análisis, una cosa como esa. Dato de entrada va a ser el sueldo base del vendedor. Ya, yo le voy a llamar a eso variable sueldo base. Perfecto. Va a tener una comisión por venta. La comisión por venta es el 10% de las ventas, que es decir, multiplicar por 0,1 un valor. Eso es el 10%. Realizó 3 ventas. Yo la voy a llamar venta 1, venta 2 y venta 3. ¿Qué es lo que me piden? El valor de la comisión de las ventas. Es decir, ¿cuánta plata extra sacó por estas 3 ventas? ¿Cuál es el sueldo a recibir? El sueldo a recibir es este sueldo base más la comisión. Por lo tanto, no tengo un dato, tengo 2 datos. Aquí generalmente uno, ¿qué es lo que hace? Las consideraciones. Es lo que les mencionaba yo, que en el otro ejercicio no se notaba mucho. Para calcular el valor de la comisión se debe conocer el total de las ventas. O sea, ¿y cómo se cuáles son sus ventas? Las voy a tener que leer. Leer venta 1, leer venta 2, leer venta 3, porque no las conozco. Ya, el total de las ventas, ¿cómo se calcula? La suma acumulativa de cada una de las ventas, es decir, el total va a ser igual a venta 1 más venta 2 más venta 3. Operaciones, obviamente, aritméticas, por lo tanto, venta 1, venta 2 y venta 3 son números. La comisión corresponde al 10% del total acumulado. ¿Cómo se calcula el 10% de un total? Multiplicándolo por 0,1. El sueldo a recibir va a ser la suma del sueldo base más la comisión de las ventas. O sea, eso es lo que yo he pensado, ni siquiera todavía lo he llevado a la práctica. De hecho, este es el análisis. Y esto es el algoritmo. ¿Se dan cuenta, no? Porque ahí le estoy indicando yo qué debe hacer. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que debería yo ir a programar? Me salto de lado todo esto que está aquí inmediatamente. Y me voy ya a lo mío. Me voy a Python. De hecho, vamos a borrar eso. Vamos a dejar esto un poquitito más chico. Vamos a ponerlo aquí al ladito nomás. Para ir viendo un poco qué es lo que necesitamos. En realidad, este otro lado para que Profe, ¿usted sabe cómo, por ejemplo, dejar 2 pantallas sin que una se me cierre cuando voy a usar la Mire, otra? datos de entrada, datos de salida. Vámonos con los datos de entrada. Se llama sueldo base. Profe, ¿Cómo se calcula, se lee el sueldo base? Es una entrada, es un dato que debo leer. El sueldo base es un entero y debo usar un input. Debo profe, usar sueldo base. ¿usted sabe cómo dejar, por ¿Qué ejemplo, más? dos... Me dice que realizó 3 ventas, pero no sé cuál es Profe, el valor. Tengo que pedirle a él. Entonces, venta 1 va a ser igual a lo mismo que el anterior. INT del input del venta 1. profe, Y tengo lista la venta 1. Profe, no sé, alguien me profe, pregunta algo.
¿Los demás escuchan o no? Profe, no, Profe, No estoy en escuchando nada, otra. tío. No, no escucho nada. Ahora sí, lo tenía muteado. Ya, ahora sí. Ahí sí, profe. Sí, ahora. Es que dentro sería la A ver, tecla del mute. Esta. le estaba preguntando que cómo yo puedo dejar dos pantallas sin que una se me cierre cuando voy a usar, por ejemplo, la de programación y quiero ver su pantalla que está haciendo usted. Como no te cacho. Como lo tiene usted así, por Ya. ejemplo, yo tengo dos pantallas, ahora tengo la que estoy programando y la que estoy viendo de usted. Pero cuando voy a programar se me cierra una. No debería ocurrir, pues. No debería ocurrir. Lo mismo que hago yo, pues yo tengo dos pantallas. No debería ocurrir. Y ¿En no qué? sabrá ¿En cómo. Windows? ¿Mm? Sí, Windows. ¿Pero cómo se te cierra cuando...? Tienes que arrastrar la pantalla a la izquierda y la otra a la derecha. Sí, pues. Que arrastrándola tienes que, con el mouse, que toque el borde izquierdo y Hacer con la esto. otra que toque con Es el que borde derecho, el mouse. en alguna parte tú del, del Windows, porque todos los lenguajes hacen la misma historia, todos los computadores, en alguna parte tienes que definir tú cuál es la alineación de las pantallas. Esta es mi pantalla principal, esta es la pantalla ¿Ya? de al lado. Y yo aquí la dejo donde yo quiera. Entonces, si yo la dejé ahí al lado derecho mío, entonces yo lo que hago es tiro para allá nomás, y ahí la saco. Y ahí la tengo en mi otro escritorio. Ah, no, no, pero yo no estoy o sea, estoy con una pantalla, estoy con un computador, pero quiero tener las dos ventanas, por así decirlo, abiertas. No sé si se podrá hacer eso. Sí, pero, Así como la tiene usted, por ejemplo. Si usted se va a programar, a mí se me cierra la otra. pero ahí tenéis que dejarla ahí que no se toque, sí. A ver, voy a tratar. Aquí en Windows, tú tenés que, creo que, si tenés una sola ventana, le pegáis hacia la barra, le pegáis aquí al borde izquierdo y divide la pantalla en dos. Ahí lo hice, profe. Ya, Divide la pantalla gracias. en dos y en la otra la tiráis y la pegáis para el otro lado y te quedan las dos divididas mitimota. Sí, Y ahí ya. es más común. Generalmente ustedes han visto las películas, siempre los informáticos cuando están programando los tipos, ¿han cachado cuántas pantallas tienen abiertas? Sí, Es lo harta. mismo, porque lo más entretenido es eso, es tener varias pantallas, y así no estar jugando, porque si no, al final tengo tres ventanas abiertas y no veo casi nada, porque se me achican las letras. De hecho, yo tenía tres pantallas, yo tengo dos. Y a veces le pongo un televisor a la cuestión más encima cuando quiero ir mostrando los resultados. Entonces tengo, eh, y como dos cámaras también de video, para poder ver efectivamente qué es lo que uno está haciendo y no, porque no. Hay que armarse todo su set. Ya, vámonos a este otro entonces. Seguimos ahora con venta 2. Aquí es la misma historia, entonces, recomendación, acostúmbrense a ser más rápido. Venta 2 debe ser lo mismo y venta 3 debería ser lo mismo, pero esta va a ser venta 2, esta va a ser venta 2, porque si no, no estaría todo capturando la misma variable y no me serviría. Ya, tengo eso, tengo esto, tengo esos dos, pero ya nada más, porque ahora debo proceder a los cálculos. Aquí pueden saltarse una línea si quieren ustedes, incluso pueden poner aquí un comentario. Pueden decir, ahora calcularé. Traten de no poner acento por todavía, porque hasta que no nos manejemos bien en las tildes, acá que realmente hay problemas. Ya, vamos a calcular ahora la comisión. Y la comisión es el resultado de las ventas. Entonces vamos a hacerlo por paso. Total ventas va a ser igual a venta 1
Fíjense que aquí el editor les va ayudando, ¿eh? Les va indicando cómo escribir más cosas más rápido nomás. Venta 3. Ahí tengo las 3 ventas. Y ahora vamos a hacer el cálculo de la comisión. Voy a hacerlo todo esto en instrucciones en líneas separadas. Podría haberlo hecho todo en una sola. Y eso es total ventas multiplicado por 0.1, porque era el 10%. Ojo con eso. Eso es lo que decía acá. Ya. ¿Y qué otra cosa me piden calcular? El sueldo a recibir. Ah, ¿y el sueldo a recibir cuál va a ser? Sueldo, ¿le llamo sueldo a recibir? No. Sí. Va a ser igual a mi sueldo base más la comisión. Ya tengo todos los cálculos hechos, pero todavía no lo he mostrado. Ah, entonces ahora mostraré el resultado. Y aquí sería interesante haber puesto leyendo o leeré o leer datos de entrada. Ya. ¿Y cómo mostramos el resultado? Un print. ¿En qué me pedían mostrar? Y al lado sigo al pie de la letra lo que me dice. Recibirá tomando en cuenta la comisión primero. Eso es lo primero que quiere saber el tipo. Comisión por ventas. Y la comisión por ventas es la variable comisión. Y print el sueldo a recibir. El sueldo a recibir. Y estamos listos. Ahí estamos listos. Ya le di respuesta a mi problema. Y tengo las 3 cosas que siempre hemos dicho. Tenemos datos de entrada. Tenemos el proceso, que es la transformación de algunos datos de entrada en el dato de salida. Y tengo la salida. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de eso nosotros? Y decíamos que aquí tiene que haber una entrada. Aquí tiene que haber un proceso. Y aquí tiene que haber una salida. El mismo dibujito que teníamos inicialmente por acá, hace tiempo atrás. Lo vimos una vez por aquí. Si mal no recuerdo, a este que está aquí. Datos de entrada sería esto. Proceso sería esto. Datos de salida sería eso. Y esa es la triste historia de la programación. Siempre lo mismo. Leer datos, calcular, mostrar. Leer, calcular, mostrar. Ejecutemos esto. Sueldo base. Supongamos que la persona tiene de sueldo base. Voy a limpiar aquí primero. Voy a hacer lo siguiente. Acá arriba, para no tener que estar haciendo acá todo lo mismo. Esto es típico. Import OS. Vamos a ver después qué son esas cosas. Son bibliotecas que ya vienen prehechas y que me permiten a mí ejecutar instrucciones que no son propias del lenguaje, pero que sí las puedo ejecutar porque están contenidas en esa biblioteca. La biblioteca OS es una biblioteca que me permite accesar a los comandos del sistema operativo. Eso para que lo tengan acá. Y siempre debo avisar que voy a trabajar esa biblioteca. Por lo tanto, cuando comience realmente mi programa, que aquí, cuando comience a leer datos, voy a decir yo OS, de la biblioteca OS, saque el módulo System y pásele de parámetro la instrucción con la que usted limpia la pantalla en su sistema operativo. Si ustedes están en Windows, aquí no pueden poner clear porque les va a dar un error. Tienen que poner CLS. CLS, de Clear Screen. Ese es el único cambio. Entonces ahora lo puedo ejecutar tranquilamente y siempre que lo ejecuto va a limpiar la pantalla primero. Supongo que usted gana 100. La primera venta es 10. La segunda venta es 20 y la tercera venta es 30. ¿Cuál es la comisión? 10 más 20 más 30. ¿Cuánto es? 60.
La comisión, ¿cuánto sería? El 10% de 60, ¿cuánto es? 6. Y por lo tanto el sueldo base sería 106. Profe, Suledo, mire, fíjese acá, es bueno que justo me haya ocurrido eso. Me dice lo siguiente: Suledo base no está definido. Ojo que el error. Yo había supuesto que se llamaba sueldo base. Entonces, en alguna parte puse Suledo. Y eso es un error de lo que denominamos nosotros de sintaxis. En dos partes lo he puesto. Sueldo recibir, sueldo. Ya, ejecutamos de nuevo. Limpié la pantalla. Digo 100. Digo 10. Digo 20 y digo 30. Me dice que la comisión por venta es 6 y el sueldo recibir es 106. ¿Alguien me había preguntado algo? profe, ¿me puede explicar de nuevo cómo limpiar la pantalla, por favor? Para limpiar pantalla tienen que importar la biblioteca OS. Arriba, en la primera línea, la 1, Ya, pongan import OS. ya, Y donde comienza la ejecución de su programa, pongan os.system, tal como tengo aquí en la pantalla. ya, Entre paréntesis, si usted está en Windows, no ponga clear, ponga CLS. Porque esa es CLS. CLS. Esa es la instrucción que borra pantalla en Windows. En Linux es clear. Si lo ejecuta, acá le va a dar un mensajito. Me dice CLS comando no found, pero sigue igual la ejecución. Lo mismo le Ya, habría pasado si ustedes ponen clear y no ponen CLS. ahí sí, Es para, gracias, profe. ¿ya? Yo pongo clear. Después vamos a poder ejecutar una instrucción que nos va a permitir saber si estoy en un Windows o en Linux para poder ejecutar las instrucciones que correspondan, ¿eh? Ya, pero esa es más o menos la forma general de resolver los problemas, ¿se dan cuenta? No, más que eso no tenemos, o sea, es mezclar los datos de entrada con unas determinadas operaciones. Ya sabemos que para leer datos es el input y para imprimir es el print. Todos los ejercicios que aparecen acá, todos los ejercicios que aparecen aquí, esos de secuenciales, son todos idénticos. Todos son idénticos. Ya ese lo hicimos, ese lo hicimos, este lo hicimos. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Una tienda ofrece un descuento de un 15%. Ojo, aquí un descuento ahora de un 15% sobre el total de la compra. Un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. La misma historia en delante. Total de la compra, yo la bauticé total compra. ¿Cuánto es el descuento? Ya no es abono, sino que es descuento. 15%. Es multiplicar por 0,15 algo. ¿Cuáles son los datos de salida? El total a pagar. Es decir, eso es lo que debería haber comprado y yo necesito saber cuánto voy a pagar realmente. ¿Cómo hago esa transformación desde estos datos de entrada a los datos de salida? Y aquí están las consideraciones o el algoritmo. El descuento es del 15% de valor comprado. Dice, el descuento es igual a la total compra por 0,015. El punto 15 por si acaso. Lo que yo compré por 0,15, eso es el descuento. Por lo tanto, ¿cuánto es el total a pagar? El total a pagar es el total de la compra menos el descuento. Después podemos jugar un poco más con todas las operaciones algebraicas, que eso a nosotros nos puede ayudar, ¿eh? Vamos viendo ese ejercicio ahora. Y con ese quedaríamos felices. Vamos a guardar uno nuevo. ¿Dónde creamos uno nuevo? De hecho, este no está siendo grabado, lo grabamos, ya se acabó. Uno nuevo acá. Esto es descuento. Vamos a llamar descuento.py. Otro programa voy a hacer. Voy a asegurarme siempre de poner import OS. Voy a asegurarme aquí de poner siempre, o sea, de tener claro que aquí está la entrada. Vamos a suponer siempre que voy a limpiar la pantalla cuando sea necesario.
limpio pantalla nomás. Y nos vamos al problema ahora. Aquí ya está resuelto. Si esto es lo que nos cuesta hacer esto, porque transformar esto a esto de acá es bastante simple, es tomar esto y leerlo nomás. Pero esto es lo que debo hacer primero, en papel. Lo primero que me dice es el total de la compra. Entonces yo pongo total compra es igual a INT, input, total compra. Profe, ¿siempre el mismo mecanismo? Siempre la misma historia casi. En estos ejercicios chicos, después ya le vamos a meter los if y los while. Pero siempre la misma historia. Lo primero es esto. Ser capaz de llegar a esto. Este es el último ejercicio que ya lo hago guiado. Después los que vienen a continuación, está solamente el ejercicio. Usted tiene que hacer esto, previo. Y después de tener eso, pasamos a esta etapa. Necesito el total de la compra. Ya, eso es solamente los datos de entrada. ¿Cuál va a ser el proceso que debería ejecutar yo? Necesito calcular el descuento. Y el descuento es de esa forma, me dice acá. El descuento es igual al total compra por 0.15. Perfecto. Y el total a pagar, entonces, es el que me están pidiendo. Acá no está escrito, pero queda claro que el total a pagar, total pagar, tiene que ser igual a el total compra menos descuento. Y ahora, la salida. Y la salida es mostrar el total a pagar. Y eso se llama total pagar. Y ahí está listo el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Si tengo esto claro, la transformación acá a Python es trivial. Ejecuto esto. ¿Cuál es el total de la compra? Supongamos que es 100. ¿Por qué pongo esos números? Porque así es fácil saber si estamos correctos o no. La total de la compra, el 100 menos el 15%, ¿cuánto debería ser? 85 el total a pagar. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos correctos. Pero vuelvo a repetir acá, esto ya se puede hacer de distintas formas. El descuento total de la compra, me están pidiendo a mí el total a pagar, ¿eh? Un cliente, no me están preguntando cuál es el valor del descuento, por eso yo solamente informo el total final. Yo tengo calculado el descuento. Pero todo esto se podría juntar todo en una sola línea. Porque aquí ustedes empiezan a jugar con la matemática, ¿cierto? De hecho, ustedes podrían decir a algunos, profe, ¿y para qué total a pagar? Poner eso, ¿por qué no multiplica matemáticamente esta cosa? Matemáticamente es multiplicar por 0.85. ¿O no? Ejecutamos, ponemos 100. También me da 0.85. ¿Se dan cuenta? Dos formas distintas hacen lo mismo. Y otro me puede decir, profe, pero también eso es más fácil todavía. Podemos juntar la entrada con la salida. Y el total a pagar, ¿cuál va a ser? Multiplicado por 0.85. Ejecutamos de nuevo. Ejecutamos de nuevo aquí abajo. Total pagar no está definido, sí, porque no es total pagar, sino que es, multiplicamos el total de la compra total compra por ese. Ni siquiera consideramos una variable a pagar ahora. Achicamos más el dato todavía. Y esto lo ejecutamos ahora y ponemos 100. También me funciona. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sí quiero indicarles con esto? Que el problema puede ser visto de distintas formas. Y cada uno de ustedes, de acuerdo a la experiencia que tengan en el problema, lo va a hacer con más o con menos instrucciones. Pero todos deberíamos ser capaces de hacerlo. Esa es la idea. Se dan cuenta que es bastante simple. De hecho, lo podríamos hacer más chico todavía.
aunque ustedes no lo crean. Podríamos juntar todo. Miren. Vamos a juntar todo, porque estos son programas ya de los que denominamos nosotros más crípticos y que la gente lo hace para que el resto del mundo se asuste. Miren, ¿a cuántas líneas se transformó mi programa? Y me da lo mismo. 3 versiones distintas del mismo programa. La primera versión es cuando estoy comenzando, tengo que poner todo separadito, no hay problema, háganlo. Total, el computador es que tiene la pega. Háganlo. Segunda versión, ya me di cuenta que puedo mejorar un poco, lo hago. Y la tercera versión es cuando ya me manejo completamente. Bien. No hay ni una variable, ¿se dan cuenta? Son ¿Profe? solamente llamadas. Esto le llamamos composición de funciones. Imagínense que print es una función que va a ejecutar todo lo que está acá, pero int es otra función, pero previo a eso debo ejecutar un input. Es decir, esto es una función dentro de una función dentro de una función. ¿Sí? ¿Cómo hace para ejecutar desde la consola? ¿Qué comando escribe? ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Sí, Espérame. Déjame llegar a la consola que siempre se me cierra aquí. ¿Desde esta consola? sí, desde ahí sin apretar arriba a ejecutar. ¿O de la ventanita? No, de la otra. De esta consola. Hay que Sí, estar seguro en la carpeta en que estoy parado. En la que estoy ahí, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Y para ejecutar acá tienes que escribir Python. Tienes que escribir la palabra Python. Tienes que, si estás en Windows, le pones el nombre del archivo nomás. Y tienes que estar seguro que está grabado. ¿No está grabado? ¿Te das cuenta? Tienes que estar seguro que esté grabado. Ahora sí, ahí está grabado. Pones Python y el nombre del programa. .pi. A mí me da un error, a ustedes se los va a ejecutar. Ah, no, también lo ejecutó. Me ejecutó al tiro. Sí. Y esa es la misma forma. ¿Se dan cuenta? Pones Python y el nombre. Puede que si escribes Python y te da un error, entonces pones Python 3. Porque no sé cómo lo instalaron ustedes. Una de esas dos tiene que funcionar, Python o Python 3. Y esa es la forma de ejecutar cualquier programa Python desde consola. Ponen Python, el nombre del archivo, .py. pero igual se demora más uno. Claro, tienen que estar escribiéndolo. Por eso, en el fondo, este botoncito, eso es lo que hace. Llama al intérprete Python, que es Python, sin que me dé cuenta yo. Esa es la idea. Ya, captaron la esencia de lo que les quería yo mencionar hoy día, que era efectivamente cómo trabajar con todos estos problemas, con todas estas situaciones. De hecho, todavía no alcanzamos a llegar a las funciones, pero en la próxima clase ya en el laboratorio vamos a ver si llegamos a las funciones. Es el otro concepto. Y después ya tenemos el ejercicio acá nomás, donde ustedes ahora tienen que generarme la primera parte. Un alumno desea saber cuál será su nota final. Ah, me están pidiendo nota de salida, nota final. Perfecto. Dicha nota se compone de los siguientes porcentajes. A, del promedio de sus 3 notas parciales. De aquí, inmediatamente yo infiero al tiro que tengo que leer 3 notas parciales. Parcial 1, parcial 2, parcial 3. Y la suma de ellas es el 55%. Es decir, la suma de esas 3 notas me da 0,55. Una parte. Va a haber un examen. Un examen final. Y va a haber un trabajo final. Y la nota, ¿cómo es? La suma ponderada de cada una de estas. El 0,55 del promedio, el 30 del examen final y el 15 del trabajo. Y eso es lo que me piden. Debo siempre estar atento a eso, atento a describir y determinar cuáles son los 3 o todos los datos que yo necesito. Por ejemplo, en el dato acá, o sea, en el análisis. Recuerden que vamos a escribir un comentario. Análisis.
¿Qué es lo que necesito en mi análisis? En el análisis yo tenía entrada y tenía salida. Aquí en salida me están pidiendo que la nota final. Entonces, me están pidiendo la nota final. Y yo voy a suponer que eso se llama nota final. De hecho, esto es real por si acaso ahora. Las notas son reales, no son enteras. ¿Qué más me dice? Nota de entrada. 3 notas parciales. Notas de entrada. 3 notas parciales. Que van a ser nota 1, nota 2 y nota 3. Así las voy a mencionar yo, ¿no? Si quieren ustedes le ponen N1, N2, N3. Va a haber un examen final. Examen final. Que yo lo voy a llamar ex final, ¿no? Para que vean cuenta que no necesariamente siempre el mismo nombre. Y un trabajo final. Y este va a ser TR final. Ya. Ahí tengo mis datos. ¿Qué más me dicen? Más me dan los porcentajes. Me dicen que el 55% de las notas del promedio, en el fondo. Sí, porque en el fondo es ojo con eso, ¿no? El promedio. 55% del... Aunque sea latoso, escríbanlo. Del promedio de las notas parciales. Un 35% del otro, 30%. Un 30% del examen final. Y un 15% del trabajo final. Ya, ahí tengo clarito. Esos son mis datos de entrada. Estos son los de lectura. Estos son valores que me van a permitir a mí transformar esas lecturas ya en algo más de salida. Y me piden la nota final. Ahora, y aquí están las consideraciones que hemos hablado. O la descripción del algoritmo. Y las consideraciones, ¿qué es lo primero que hace referencia a esto que está acá? ¿Qué es lo que deberíamos poner nosotros? El promedio de las notas parciales es nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo eso dividido por 3. Estamos de acuerdo. ¿Qué otra cosa más? La nota final del examen ya lo sabemos. Y por lo tanto, ¿cómo deberíamos calcular la nota final? La nota final. ¿Qué cosa sería igual? Sería, y a esto promedio de las notas parciales. Vamos a suponer que le vamos a llamar promedio a esa cosa que está ahí. A esta suma. Vamos a suponer que la nota final va a ser entonces igual al promedio multiplicado por 0.55 más x final multiplicado por 0.3 más TR final multiplicado por 0.15. Vamos a sacar un poco eso porque si no, para que nos quepa todo en la misma pantalla. Ya, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué otra cosa más? Mostrar nota final no. Y ahí tengo el algoritmo. Ahí tengo toda la información. Todo está listo ahí.
Entonces ahora es cosa de seguir esto, no, 3 notas parciales. O aquí ustedes no pueden pedirle cuál es la nota final, porque eso es lo que tienen que calcular ustedes. Aquí están poniendo nota 1, es igual a float ahora porque es real la nota. Float, input, nota 1. ¿Esto cuántas veces lo repiten? 3 veces. ¿Por qué? Porque tienen que calcular nota 1, tienen que calcular nota 2 y tienen que calcular nota 3. Nota 1, nota 2. Ojo, cambiarle todos los valores acá, ¿no? Nota 2, nota 3, nota 3. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Ah, y aquí ya habíamos dicho nosotros que esto le vamos a llamar entrada. Ya. De acuerdo a esto, después viene la nota 1, el examen final y el trabajo final, que es bastante parecido a esto. Este sería el examen final. Esto lo pueden hacer ustedes mismos para saber si van a aprobar al final del semestre o no. Examen final. Y este debiese ser trap final. Trabajo final. ¿Necesito algún dato más de entrada? No. Los siguientes porcentajes, 3 notas, un examen y eso, ya. Ahora vamos al proceso, que serían las consideraciones. Y en el proceso, tengo que calcular el promedio primero. Y el promedio aquí es igual. Nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo esto dividido por 3. Estamos listos, tenemos el promedio. Ahora vamos a calcular el valor, ¿no? Según esto mismo que tenemos acá. Calculamos el promedio, la nota final. De hecho, la nota final debería ser esta misma, mira. Tengo que volver a escribirla, ¿no? Ya la tengo. Nota final va a ser igual al promedio por 0,5 más el examen final por 0,3 más el trabajo final por 0,15. Y ahora, en la salida, print situación final de la asignatura. Y usted pone nota final. Y estamos listos. Y ahora, ¿cómo ejecutamos esto? ¿Cómo probamos? ¿Qué pasa si doy puros 4? 4 nota 1, 4 nota 2, 4 nota 3, 4 examen final, 4 trabajo final. Obviamente la nota final debe ser un 4. Estamos correctos. Por lo menos sabemos que lo calcula bien. Ahora empezamos a probarnos. Se me olvidó poner aquí lo que le había dicho yo antes. ¿Qué cosa era? El import OS. El import OS. De aquí en os.system. Clear. Y ahora ejecutamos nomás. Supongamos que usted ha ido mejorando. Partió con un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Le alcanzó o no le alcanzó? Situación final 3,5. Lo que viene ahora es que me digan aprobó o reprobó. Vamos suponiendo que la nota de aprobación es de 4 en adelante. ¿Aprobó o reprobó? Reprobó. ¿Y cómo se dio eso? Con un condicional. Exactamente. Eso es el grupo de instrucciones que es lo que viene a continuación. Son las que vienen después. Después de todos estos ejercicios que ustedes tienen que hacer, por si acaso, tienen varios ejercicios aquí en este documento, miren las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales son las que, para ustedes, eran estas. Esas que son así.
y que es de esta forma. Y esto ahora, para modo de ejemplo, yo le podría agregar inmediatamente a una instrucción. Yo ya sé cuál es la nota final. Y acá, de hecho, aquí, yo ya tengo la nota final. Yo podría preguntar acá, if, así se pregunta, if, nota final, si es mayor o igual a 4, entonces vamos a poner una variable que se llame estado. Ojo con las indentaciones. Yo puse 2 puntos ahí, porque todo lo que viene a continuación va a formar parte de cuando la condición sea verdadera. Estado, vamos a poner aprobado. Una pregunta podría tener un else, que sería esto que está aquí. Si es verdadero, hago todas las que están acá. Si es falso, hago las que están acá. Y eso en Python es else, 2 puntos de nuevo, y el estado va a ser igual reprobado, o como dicen los españoles, en suspenso. Situación final de la asignatura, nota final. Podríamos poner aquí mismo, por lo tanto, coma, estado, coma, la asignatura. ¿Qué es lo que hice? Le agregué algo nomás, que es lo que viene a continuación. Vamos a ejecutar esto ahora. Vamos a poner los mismos. 1, 2, la que era ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Situación final de la asignatura. Dice aquí este muchacho. Situación final de la asignatura 3.05, por lo tanto, reprobado la asignatura. Por lo tanto, ahí me faltó un mensajito, ¿cierto? Por lo tanto, ha reprobado. Uno, 2, 3, 4, 5. Aquí era otra. Siempre me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, reprobado la asignatura o lo ha aprobado, dependiendo del valor. Ya, eso quiero que ustedes lo vayan probando ahora. También lo podrían hacer por separado. Bien. Da lo Profe, mismo. entonces la próxima prueba sería escrita, pero de todo lo que estamos viendo ahora. Exactamente. ¿Y como de qué tipo serían las preguntas? O sea, Así con que que, sepamos hacer eso bien. si yo ejecuto este código, ¿qué es lo que me va a entregar? Ah, ya, perfecto. ¿Y más o menos cuándo dijo que iba a hacer la prueba? Está la fecha ahí en el documento. Ya, voy a revisar. Está la fecha en 2 semanas más, creo. Ahí en el documento de la recalendarización está ya recalendarizada la fecha. Pueden ponerlo así también si estiman conveniente. Ya ahí da lo mismo el orden como ustedes quieran. Estado reprobado. Situación final de la asignatura 3,5. En realidad, más que situación final, nota final no. Bueno, situaciones reprobado o no reprobado. Nota final de la asignatura, el estado reprobado. Si tienen puras buenas notas, no. Si fueron mejorando desde 4, 5, 6, 7 y un 7, nota final de la asignatura 5,89, estado aprobado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pueden hacer ustedes para todos los cálculos de sus notas. Este programita les permite calcular van cambiando aquí los porcentajes ¿no? y la cantidad de notas. Y ahí pueden tener la situación de ustedes. Ya jóvenes, los dejo hasta aquí nomás. Voy a detener la grabación.